Buenas noches, sean bienvenidos a este grupo focal. El día de hoy vamos a abordar 12 puntos acerca de la administración pública y en una parte de la relación con los derechos humanos. Mi equipo está conformado por Alejandra García, Roger Lizama, Andrés Ávila, Andrés Francisco y su servidor Vladimir Santos. Muy bien, quisiera empezar con el primer punto y quisiera saber quién puede explicarme brevemente cuáles son las generaciones de los derechos humanos, obviamente tomando en cuenta desde el ámbito de la administración pública. La generación de derechos humanos se divide en tres etapas. La primera se trata de las libertades individuales, como la libertad de expresión y el derecho al voto. La segunda se enfoca en derechos económicos y sociales, relacionados con el bienestar y la igualdad. Y por último, la tercera, que aborda derechos colectivos como el derecho a un ambiente sano, el cual implica a la gestión pública preserva, para preservarlo. Esas etapas reflejan, como hemos entendido, eh, un protección de derechos humanos a lo largo del tiempo. Ok, muchas gracias por tu análisis, en serio. Muy bien, pasando al siguiente punto. En México, el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional de los derechos humanos, la cual ha tenido como mandato crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las personas. Ahora quiero que alguien me explique brevemente cuáles son las novedades de dicha reforma, obviamente vistas desde el mismo ámbito de la administración pública. Bueno, pues permíteme te explico. Pues en México sabemos que el 10 de junio de 2011 se publicó el Diario Oficial de la Federación, el cual pues trajo una reforma constitucional de los derechos humanos. Los cambios que han habido en la misma pues reforma sería la incorporación de todos los derechos humanos, ya sea de los tratados internacionales como derechos los constitucionales. También se reconoce el derecho de audiencia eh, para las personas que son extranjeras en caso de expulsión del territorio nacional, ya sea por parte del presidente de la República. Ok, muchas gracias. Ok. En el enfoque basado en los derechos humanos se trata de un marco conceptual. Ese se hace para el proceso de desarrollo humano que se basa normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y está operacionalmente dirigido a promover y proteger los derechos humanos. Por favor, quiero que me expliquen por qué este marco tiene varias maneras de definirse. Bueno, pues permítame te explico. Más bien, el marco lo que presenta, más bien es la orientación para definir tanto indicadores que se ajusten al contexto y pues que sean viables en cumplimiento de ciertas normas. Con el marco que acabamos de mencionar, pues no se busca la confección de una lista común de indicadores que puedan aplicarse en todos los países, ya que pues no es igual en cada uno, obviamente sin tener en cuenta su grado de desarrollo social, tanto político y también económico. Ni tampoco se trata de argumentar pues un pro de la elaboración, ¿verdad? También un compuesto que facilite la comparación entre los países y también para la aplicación o el disfrute de los derechos humanos. Ok, muchas gracias. Muy bien. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos dice que el Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir este nivel logrado. Analizando su naturaleza, ¿qué me pueden decir al respecto sobre esto?
Bueno, pues sobre este tema más bien se trata de lo que viene siendo la CNDH, que es la que aporta herramientas teóricas y también prácticas, las cuales se hace cargo las autoridades que son responsables de la procuración y la impartición, o sea, el orden de la justicia, ¿no? Este, también se encarga ya sea de la investigación, persecución y una sanción eficaz o que se realice dependiendo del delito, ¿verdad? Esto se hace con una visión pues de los derechos humanos en sí, ¿no? También realiza informes, los estudios, los diagnósticos, entre otros muchos más, ¿verdad? Esto se facilita o más bien ayuda al conocimiento sobre el delito y pues cómo se afrontan de una manera más integral. Muchas gracias. Muy bien. El jurista Miguel Acosta Romero nos dice que podemos encontrar que la administración pública se forma en orgánico y en dinámico, o funcional. O quiero que alguien comente una explicación sobre respecto a estos tópicos que dice el jurista, obviamente tomando en cuenta este mismo ámbito de la administración pública. Correcto, pues a lo que nuestro autor, Miguel Acosta Romero, nos quiere dar a entender que pues el primero, que es el orgánico, pues se sostiene sobre, identifica el poder ejecutivo y a todos los órganos y unidades administrativas que pues ya sea directa o indirectamente, pues dependen del mismo poder. Y pues desde el punto de vista funcional, pues la administración pública se entiende como una realización o por decir una actividad que corresponde a los órganos pues que forman el mismo sector. Por lo que pues en este sentido administrar es realizar una serie de actos pues para conseguir una finalidad pues determinada, o sea, pues en casos múltiples y pues complejos. Muy bien. Pasando al sexto punto, ¿quién puede explicar qué es la organización administrativa? Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para llevar un correcto orden de medio de recursos y de la gestión. Este se organiza de tres formas. La primera es la centralización, la descentralización y la desconcentración. Les hablaré un poco de lo que consiste cada uno. El primer punto, que viene siendo la centralización, Jorge Fernández nos dice que promueve la uniformidad en la aplicación de las leyes y en la prestación de los servicios. Y también orienta la organización de la administración pública centralizada. La desconcentración, otro autor nos dice que consiste en una forma de organización administrativa en la cual se otorga al órgano desconcentrado determinadas facultades de decisiones limitadas, así como un manejo autónomo de su presupuesto o de su patrimonio, siempre y cuando exista el nexo de la jerarquía. La descentralización acoge para desplegar actividades que competen al Estado, que deben ser de interés general, esto por medio de organismos creados especialmente para ellos, pero tienen que tener unas características que deben cumplir, las cuales son la personalidad jurídica, el patrimonio y el régimen jurídico propio. Ok, muchas gracias por esta explicación. Ahora pasando al siguiente punto, quiero citar al autor Miguel Santiago Marienhoff, quien fue un reconocido jurista, profesor y académico, considerado uno de los padres del derecho administrativo argentino. De hecho, este mismo autor es citado por Efraín Pérez, y Marienhoff tiene una definición del servidor público. ¿Cómo lo define? A mi punto de vista, toda actividad de la administración pública que tienden a satisfacer necesidades o interés de carácter general cuya índole en el supuesto de actividades de los particulares o administrados requieren el control de la autoridad estatal. Pero el autor establece que el servidor público no solo abarca toda la actividad en el ente público, sino también lo particular, es decir, que ya sea en alguna empresa privada, que se hagan trámites generales, eso también tiene la característica de que la persona que atiende es servidor público. Ok, muchas gracias.
Ahora, ¿por qué, ¿por qué el concepto de Estado se desarrolló durante el liberalismo y encuentren entre sus fuentes filosóficas la obra de Kant y de Humboldt? Por favor, explíqueme. Ok, pues como se dice, o sea, el Estado de Derecho pues se creó durante el liberalismo y pues respecto a nuestros autores pues los dos llegaron a una conclusión que pues que la acción estatal tiene como un límite la salvaguardia de la libertad pues de cada individuo de quien lo ejecuta y pues prácticamente el Estado de Derecho consiste en una sujeción de las actividades estatales a la Constitución y pues obviamente a todas sus normas aprobadas conforme a los procedimientos, a los dichos procedimientos que pues establece, que garantizan pues el funcionamiento responsable y controlado pues de los órganos de nuestro poder. También de que el ejercicio de esta autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales para que no les afecten y pues la observancia de los derechos individuales, pues colectivos, culturales y pues obviamente políticos. Ok, muchas gracias. Ok, según la definición que nos da el autor del texto de la lectura, ¿qué son las políticas públicas? Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que por su importancia merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para ya sea eliminar, mitigar o variar este problema. Les mencionaré dos opiniones de unos profesores. El profesor Roth menciona que son un conjunto conformado por ya sea uno o varios objetivos considerados por medios y acciones que son tratados. Y el profesor Aguilar menciona que una política pública es un conjunto de acciones estructuradas en modo intencional y causal, que se orienta a realizar objetivos considerados a valorar para la sociedad o a resolver ya sea problemas cuya solución es considerada de interés o de beneficio público. Ok, muchas gracias. Ahora pasando al siguiente punto, pues sabemos que los derechos humanos son importantes para muchas áreas del desarrollo económico, social, político, pero específicamente hablando de la administración pública, quiero que alguien me explique brevemente por qué estos son tan importantes. Bueno, en lo que a eso relaciona, les puedo decir de que pues los derechos humanos y la administración pública es como que una forma para que los servidores públicos y el poder que pues les otorga el Estado, pues nos escuchen a nosotros como ciudadanos, nuestras peticiones, nuestras opiniones y puedan tomar en cuenta para que no se aprovechen de nosotros, por así decirlo. O sea, es muy fundamental de que pues estos servidores públicos y el Estado pues conozcan cuáles son sus obligaciones con nosotros los ciudadanos. Pues obviamente se han creado instituciones pues para que los derechos humanos sean más velados y respetados, más tomados en cuenta, pues así como organizaciones no gubernamentales, o sea, pues para protección. Pues, o sea, queremos destacar de que estas se han creado debido al incumplimiento por parte del Estado, o sea, obviamente pues no son no gubernamentales, o sea, las ha creado el ciudadano, pues dicho que hemos sido muy ignorados en bastantes ocasiones y pues también se han violado en algunos de nuestros derechos humanos y pues o sea estos básicamente son pues para establecer la paz en la sociedad, o sea siempre y cuando sean respetados, o sea que no nos digan que no podemos crear estas organizaciones, pues es para que prácticamente nos quieran escuchar y pues para formar vidas más sanas, humanas, respetuosas y pues con mayor tolerancia pues a la armonía entre los ciudadanos y pues las naciones. Ok, muchas gracias por tu análisis, realmente es muy interesante lo que acabas de comentar. Pasando al siguiente punto, citando nuevamente a un autor, Jaime Rodríguez Arana Muñoz es un jurista español de reconocido prestigio en el ámbito internacional. Y verán,
Este piensa que el derecho general fundamental de los ciudadanos a una buena administración pública se puede concretar de varias maneras. Necesito que me mencionen dos de ellas, por favor. Ok, pues este autor que tenemos pues piensa que la obligación de la administración pública es ajustar su actuación a una serie de parámetros y características concretas y determinadas que se expresan constitucionalmente en la idea del servicio objetivo pues a nuestro interés general. Y pues la otra es de que toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente, pues dentro de un plazo acordado. Muchas gracias. Muy bien. Con todo lo que ya hemos platicado, debatido, ¿quién puede explicar brevemente cómo se aplica la administración pública en nuestro Estado mexicano, en México? En lo que respecta a México, la administración pública mexicana es centralizada. También es paraestatal y está formada por 299 entidades, representadas por 32 estados y sus respectivos municipios que conforman la nación. El principal componente de su vertiente centralizada son las secretarías del Estado, pero también está integrada por las oficinas presidenciales, las consejerías jurídicas del Ejecutivo Federal y los órganos regulados coordinados. En lo que compete al área paraestatal, lo integran dependencias federales, organismos descentralizados y empresas como entidad en participación estatal, fideicomisos, las instituciones nacionales de crédito, seguros, finanzas y las organizaciones auxiliares nacionales de crédito. Ok, muchas gracias. Ahora, con base a lo que me acabas de decir, en México existe un derecho conocido como el derecho humano a la buena administración y quiero que me expliques con tus propias palabras el concepto de este derecho, por favor. En México reconocemos que este derecho humano a la buena administración como parte de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Este principio implica que nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de ser tratados de manera justa, también eficiente y de alguna forma podemos ser transparentes a las autoridades públicas. La buena administración busca prevenir abusos y garantizar las reducciones de cuentas, promoviendo la participación de la ciudadanía y mejorando lo que viene siendo continuamente en la gestión gubernamental. Ese enfoque refleja el comportamiento de México como la protección de los derechos humanos en el ámbito de la administración pública. Ok, muchas gracias. De este modo hemos finalizado con los 13 puntos y pues para concluir simplemente quiero comentarles de que como hemos visto al hablar sobre la administración pública federal y sus diversos autores como por ejemplo Rodríguez Arana o Marienhoff, encontramos que estos tienen pensamientos que rectifican que la administración pública en cierta manera va de la mano con los derechos humanos. Es decir, para que haya una buena administración pública en el Estado mexicano tiene que haber un severo respeto a nuestros derechos, ya que como menciona Andrés, obviamente un mal uso de la administración representa una grave violación a nuestros derechos, ya sea que no se destinen, que los fondos destinados para obras o infraestructura sean mal utilizados, representa una violación a nuestros derechos en particular. O sea, así como es importante conocer
qué es la administración pública y cómo funciona, hay que resaltar la misma importancia de conocer sobre los derechos humanos, que desafortunadamente mucha gente hoy en día no sabe describir cuáles son sus derechos o siquiera explicar qué significa, cuál es el concepto de estos. Le agradezco la verdad su tiempo, espero que lo que hayamos debatido les haya servido de mucho, haya influido en sus conocimientos, haya mejorado lo que saben y que saliendo de este foro pues nos vayamos con mucho más aprendizaje del que teníamos. Realmente valoro mucho su tiempo, les deseo muy buena noche, si desean agregar algo más, adelante y pues sin más que decir, en serio, muchas gracias.